Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar participando también los que están presentes, nosotros, los que están vía Zoom. Y bueno, hoy la verdad una verdadera alegría después de haber pasado el aniversario de nuestra casa. Vamos a tener una charla amena con un amigo de la casa también, Héctor Porta, y que nos va a comentar algunas anécdotas, ¿no? De otras casas, de la vida, ¿no? Espírita que ha tenido. Se inició en Padre Creador, como lo decía hoy, y realmente en estos años ha recolectado mucha experiencia y es difícil hablar de uno, como hablábamos con él. A veces es necesario también, lo lindo, hablar un poco de uno y un poco de las experiencias que ha pasado durante todo este tiempo. Así que lo dejamos en manos de Héctor. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Realmente quisiera comenzar esta tarde con una oración, solicitando en esta tarde que la presencia del Cristo Jesús, nuestro hermano maestro, nos cubra a todos por igual. Que tengamos esta tarde la alegría de sentir la presencia de la Comisión Espiritual de la Casa, de nuestro hermano Francisco Javier, y junto a él uno de los sentimientos del guía de nuestra institución, el hermano Fenelon, y de alguien que me es muy caro en los sentimientos frente a esa sociedad que integré con Zulema Mucci, la agrupación Allan Kardec, del guía de la casa, don Pancho Sierra. Que tengamos la posibilidad esta tarde de sentir la presencia de nuestros protectores individuales, de sentir las caricias de ese ángel guardián que está siempre a nuestro lado. Traspasar las puertas de la casa espírita es un momento maravilloso para reencontrarnos con los amigos, pero también para reencontrarnos con aquellos que nos precedieron. Recordando a César Bogo, a Natalio Ciccarini, a Juan Antonio Durante, a José Buffi, a Zulema Mucci, a Marta Gazzaniga, a tantos trabajadores que han partido ya hacia el mundo espiritual, pero que nos siguen acompañando, que están mucho más cerca de lo que nosotros suponemos. Que esta sea una tarde de alegría en nuestros corazones, sintiendo la presencia de ese mundo espiritual que siempre está a nuestro lado. Comenzaremos esta tarde diciendo que he nacido en la provincia de Santa Fe, en Cañada de Gómez, y que desde allí guardo las imágenes de aquel niño donde los campos tenían los sembradíos variados, donde no estaba la soja como hoy se ve por todos lados, sino podíamos observar los trigales, el girasol, el maíz y tantos otros sembradíos como los campos de lino, como dice el tango, esa flor de lino que lo poblaba como un río. Desde aquella ciudad del interior de Santa Fe, me toca comenzar a transitar la vida con una madre que fue sembrando en mí la esperanza que la vida continuaba. Mi padre desencarna 3 meses antes que yo naciera, pero mi madre siempre eligió en el firmamento la estrella más brillosa para guardarla dentro y la esperanza que ese ser desde algún lugar nos seguía acompañando. Y es ahí que cuando empecé a borroñar algunos versos, escribí este poema que se llama El brillo de las estrellas. ¿Ves aquella estrella? La más brillosa. Allí se encuentra tu padre. Solía decirme mi madre cuando yo era pequeño. Y hoy al ser adulto comprendo su tristeza, su dolor y también esa ilusión
al creer que no todo termina después de decir adiós. Hoy que soy espiritista, cuántas dudas han pasado, cuánta luz que he encontrado en mi arduo caminar. Benditas son las estrellas que adornan el firmamento, bendito sea el Eterno que me ha hecho comprobar que nada del todo termina y que la palabra vida es sinónimo de eternidad. Desde aquella provincia de Santa Fe, mi madre nuevamente se casa por segundas nupcias. Y ahí volvemos a la zona sur, a la zona de Monte Grande. Y allí conocemos a quienes fueron los fundadores de la Sociedad Padre y Creador en su momento. El lazo venía porque el esposo y don Luis Miragaya eran compañeros de trabajo. Y él siempre tenía una muy buena referencia hacia ellos porque era muy buena gente. Pero había un problemita que lo remarcaba. Están un poquito, no del todo bien, porque hablan con los muertos. Significado, frase que sigue corriendo hoy día. Los espiritistas no hablamos con los muertos, hablamos con los vivos. Eso es lo que hay que entender. Nunca un cadáver puede emitir palabras. Y allí, esa familia que desde el momento me cayó tan bien, empecé a frecuentar la casa espírita, siendo muy joven, casi un niño. Allí nos encontramos con amigos que hasta hoy nos acompañan. Y allí, en esa casa, donde empecé a participar de los encuentros que teníamos y el estudio que en ese tiempo estaba avalado por la Sociedad El Triángulo de Avellaneda, que junto al hermano Héctor Muti y Héctor Queclas estaba el IA, del Instituto Argentino de Enseñanza Espírita. Bueno, compartíamos esos cursos, pero también compartíamos la otra parte, la reunión médico-legal. Y la primera vez que me toca a mí estar ahí presente en esa reunión médico-legal, me dice, pasa y tómale las manos al medio, que era don Luis, me recuerdo como si fuera hoy. Entonces, los videntes decían que el que estaba incorporado era un hermano franciscano. Y ahí me dijo, has buscado los caminos, has interrogado ante el arcano, pero estás aquí, hijo mío. Este es el camino que te espera, a donde hallarás las respuestas. Se fueron dando diferentes comunicaciones. La generosidad de estos dos hermanos, Nelly y Luis Miragaya, y hago mención también de otro hermano, Luis López, que se sumó, hacía que le dieran a los jóvenes la participación por parte de la reunión, a través del adoctrinamiento, a través de la evangelización, como se decía antes, con la guía de los mayores. Y allí estaba yo. Y de repente se incorpora un espíritu, y yo sentía que era una foto que estaba arriba de una vieja cómoda, allí en Santa Fe, que siempre yo pasaba y la miraba de diferentes alturas, siendo niño, y decía, es la tía Delia. Entonces, incorpora a la medium, que fue Nelly en ese tiempo, y me decía, nómbrame que estoy deseosa de escuchar de tus labios mi nombre. Y yo estaba con esa imagen. Y allí estaba Nelson, un querido amigo que está compartiendo esta tarde. Entonces yo me valía de su mediunidad, de su evidencia, y le pregunto, siempre esas preguntas con la duda, ¿cómo está vestida la hermana? ¿Tiene algún vestido para detallar o tiene algún uniforme? Y el hermano me decía, no, primero le pregunté, ¿ha sido hombre o ha sido mujer? Y allí me dice, ha sido mujer. ¿Presenta algún uniforme, alguna vestimenta en especial? Sí, presenta un guardapolvo
Ajá. ¿Y presenta algún instrumental por la parte médica? No, no veo nada. Pero sí, me dice, lo que está mostrándome es una pluma que se carga en un tintero color verde. Es lo único que quedó de mi tía Delia, esa pluma. Y ahí el ser se expresa, ya emocionada en nuestra hermana, y dice: creí que la vida terminaba con mi muerte. No hay muerte. Mis brazos tuvieron que acunarte. Debí estar cuando mi hermano ha partido. Debí acompañar a tu madre en este momento tan duro. Ahí el espíritu se emociona, yo también me emociono. Y sentimos esos lazos que nos unen como familia, pero que nos siguen uniendo como hermanos espirituales. Esa fue una prueba muy fuerte. Delia se suicida en un velatorio, cuando una de sus primas, la más querida, que era como una hermana, fallece. Y ella eligió acompañarle. Ese momento duro, donde a veces está la falta de fe, pero también la desesperación que vivía aquella joven, hizo dudar que hay otros dolores que son mucho más fuertes que estos. Esos dolores que son morales, y que hay que tener siempre el acompañamiento hacia todos los hermanos que transitan esos caminos de tristeza que a veces caen en pozos de depresión. De aquel lugar de Montegrande, visito la ciudad de Mar del Plata. Y en aquella ciudad de Mar del Plata, era una tarde lluviosa en Mar del Plata, invierno. Yo transitaba la ciudad, era un joven. Y entro a una galería. En esa galería había un local que decía Centro de Prevención de Ayuda al Suicida. Bueno, toqué timbre, me atiende una señora muy bella, de ojos celestes. Hilda Rota es su nombre. Y me invita a pasar al lugar. Me dice: invito a que se siente, tome asiento. Ya estoy con usted. Bueno, me dice: lo estoy escuchando. Quiero escucharlo. Cuénteme lo que le pasa. Le digo: a mí nada. Me siento más que feliz esta tarde de estar acompañando a una voluntaria. La mujer abrió más grande los ojos azules y habrá pensado: este muchacho está más cerca de la locura. Bueno, ¿qué sucedió? Hablamos 1 hora y cuarto con esa hermana. No sonó nunca el teléfono. Entonces, fuimos hablando de diferentes temas. Había estado Divaldo en Mar del Plata. Un hermano ha llegado a ella, la llevó a la conferencia. Cómo se van enlazando los caminos, ¿no? Y después empezó mi tarea, preguntar por qué estaba ella siendo una voluntaria, dedicando parte de su tiempo. Ay, me dijo, usted no sabe lo que viví siendo una jovencita. En ese momento empezaron a pasar todas esas imágenes y ella me dice: mi hermana, a la que quise con locura, en su momento es encontrada en una confitería de Buenos Aires junto a su novio, suicidadas en esa mesa. Los dos dijeron que supuestamente era un pacto de ambos. Cuando ella va al toalé, su novio coloca cianuro en los pocillos de café y fallece. Y ella me decía: usted sabe, Héctor, yo tengo una imagen guardada de mi madre junto al hogar con los niños y ella con su mecedora amacándose. Y así lo hizo. Lloró la muerte de su hija, pero se olvidó que yo estaba viva. Y así pasé esos días grises. Me llamó mucho la atención que mi hermana se suicidara porque ella amaba la vida. Ahí nace una amistad con ella. Y de esa amistad nos llevó a tener ese intercambio epistolar de las cartas que uno esperaba
que nuevamente el cartero se hiciera presente. Visitaba Mar del Plata y en esas visitas a Mar del Plata siempre nos conectábamos. Hasta que un día, en esa ciudad, la invito a participar de una reunión espírita en una casa, que era un grupo familiar, a cargo de un querido hermano, Justo Gómez, cuyo nombre se le había puesto Cándido Felipe Maldonado, fundador de la Sociedad Pancho Sierra de Mar del Plata. En esa reunión sucede lo siguiente. La médium que incorpora a la hermana, porque eso se dio, que la hermana se hiciera presente. Y ahí le revelase a Hilda que ella no se había suicidado, que él estaba pasando un pozo depresivo muy profundo y que la amaba tanto que eligió llevársela con él. Ahí se produce el homicidio y el suicidio de ambos. Ahí carga él, en ese momento, las culpas que después voy a revelar, cuando la hermana que se estaba comunicando dijo que era esa la decisión que tenía, pero que ella amaba profunda la vida y que no quería suicidarse, al contrario, pero se encontraban en el espacio. Parecen esas historias de María. Y allí ella lo perdona. Y ahí intenta nuevamente volver nuevamente a la vida, saldando esas heridas del alma. De esa ciudad de Mar del Plata hay un recuerdo muy lindo. Yo me quedaba en la sociedad a dormir. Estaba quedándome allí. Y ahí recibo una psicografía de alguien que suponía tenía que ser de la casa. La carta, que era una carta de amor, decía, entre otras frases, ¿quién te va a querer como yo? Te quiero. Llamo a la dueña de casa y cuando ella escucha todo el relato, le dice, sí, es mi esposo. Mi esposo que vuelve a repetirme las mismas palabras. También me pasó algo con el hermano, querido hermano Martí Arena, presidente de la Sociedad Pancho Sierra de ese tiempo. Cuando recibo una carta y yo le digo, mira, es algo raro lo que me sucede. Parece un poco hasta incoherente. O yo me estoy volviendo loco o el espíritu no está del todo bien. Entonces, ¿qué le decía en esa carta ese hermano? Una noche de esta habré de pasar por la escollera y te llevará un plato volador. Entonces yo digo, qué raro. Y él se empieza a reír, me dice, no, Porta, no es raro. Lo que sucede es que en ese tiempo que estaba el boom de los ovnis, sucedía que estábamos ahí de madrugada, al lado del mar, pescando, y le decía uno al otro, un día de estos nos van a llevar los platos voladores, ¿y quién les va a hacer entender a nuestras mujeres que fueron los marcianos? Esas cosas pasan, esas pruebas nos da la mediunidad muchas veces. Contaré una historia. La historia más difícil que me tocó afrontar, que es la muerte de un niño. Yo amaba y sigo amando profundamente a Rubén Hernán Silva, que será siempre Rubencito. Rubencito entra a jugar a la pelota y en los primeros 10 minutos muere fulminado por muerte súbita. Fue terrible ese cuadro. Cabe destacar que Rubencito, el papá tenía 2 hermanos que podían ejercer ese rol, el de ser padrino, me elige a mí. Hubo un lazo tan fuerte con ese niño. Ese niño nos enseñó tanto en tan poco, que bueno, ese fue un momento muy duro, muy difícil. En la capilla ardiente yo le pedía a la Madre de Jesús y también le pedía a Juana de Ángeles
después de pasar ese duro momento de la despedida, bueno, nos vamos a casa. Y ustedes fíjense en cómo el mundo espiritual nos enlaza para conectarnos con los pedidos que nosotros hacemos. Era tarde ya, habían pasado 2 o 3 días, y me empiezan a golpear la puerta, de tal manera que me la querían tirar abajo. Por eso me levanté. Cuando voy hacia la puerta de entrada, observo a una señora que traía la imagen de María, la Virgen María para los católicos, que era, recuerdo, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México. Entonces, pero antes de eso, se fueron y después volvió e insistió y golpeó con más fuerza. Cuando yo abro, que hago este comentario ahora, ella me dice, señor, no sé qué pasa, pero yo llegué hasta la esquina. Antes golpeé con insistencia. Cuando llego a la esquina, yo sentí que Nuestra Señora me decía, vaya a ese lugar, porque en ese lugar hay mucho dolor en este momento. Hay mucha angustia. No sé qué pasa, pero ella me insistió y aquí estoy. Voy a dejarle la imagen que lo acompañe. Y yo le digo, lamentablemente, yo no estoy en todo el día. Y va a ser muy difícil encontrarme. Usted me da su número de teléfono y yo paso a retirar la imagen. Pasaron 15 días hasta que un día me llamó. Pero también, al pedir a Juana de Ángeles, que yo le preguntaba a Juana, ¿cómo serían las Navidades a partir de la ausencia física de Rubencito? Y le pedía su asistencia. Recibo el día 10 de marzo de ese año una carta de Divaldo, en la cual adjunta un texto en portugués que me habla del significado de la Navidad. Fíjense qué prueba, cómo el mundo espiritual está atento a todo lo que nosotros pedimos, nada más que a veces tenemos que estar en condiciones para saber escuchar. Rubencito. Y ahí estaba la presencia del mundo espiritual acompañándonos a sus papás y a este padrino, con el cual ya había tenido lazos muy fuertes en vidas anteriores, pero muy, muy cercanos. Rubencito hoy está presente a través de los mensajes, no solamente a través de la psicografía, sino a través de las diferentes mediunidades en distintos centros. En ese momento de dolor, el mundo espiritual me acompaña y dice en los mensajes, en aforismos, un estilo que yo no acostumbro, pero a escribir. Y comparto con ustedes algunos de ellos. Llora a tu hijo con tus lágrimas, pero hónralo con tu ejemplo de vida. No es en la fría sepultura donde duerme vuestro hijo. Hay grupos de madres que se turnan en el espacio para acunarlo. Cuando un niño regresa al espacio, se enternecen todas nuestras almas. La partida de un hijo es la prueba mayor dictada en las aulas de la vida. Nada más cruel ante los ojos que un niño muerto asesinado en manos de la guerra. Solo vuestra fe es capaz de convertirse en vara para sobrellevar tanta tristeza. En tus mejillas se encuentran todos sus besos. Los niños nunca mueren. Se fueron a estudiar junto a otros niños. Hay alguien que los recibe, tiene una tierna mirada, un rostro sumamente dulce. Lo conocen en la tierra con un nombre, el Maestro. Si crees que te faltan fuerzas para continuar, no desmayes, mira los cielos y una nube se convertirá en paloma. Cuando la ausencia se viste de presencia, los hombres pasan a llamarlo recuerdos.
compartiré con ustedes algunas psicografías. Y estas psicografías tienen que ver con aquel dramaturgo francés que nos dio tanto, donde nos dijo: la cuna tiene un ayer y la tumba tiene un mañana. Y en aquellos comienzos de la mediunidad me sorprendo con esta psicografía de este querido espíritu, que dice, y decía en uno de sus poemas más notables, que tiene que ver, este poema es uno de los poemas más lindos de Víctor Hugo, que ahora me pasan esos lapsos que llevan los años. Y me dice aquí: busqué de la vida los misterios, me llamaron loco, me dijeron cuerdo, se rieron en mi rostro, se rieron de mis recuerdos. Fui un soñador, un inspirado, consciente de serlo. Mi nombre se recuerda como dramaturgo en este mundo incierto. He reído pocas veces en la vida, pero mi alma ha reído muchas veces. Cuando terminé mis escritos sentí el don divino que tú sientes, inspirado por mis hermanos etéreos, inspirado eres tú por espíritus, y así vamos escalando hacia la cima de ese Dios que es nuestro Padre amoroso. Y ahí me revela su nombre. Víctor Hugo me llamaron en la tierra, canté en la prosa y en la rima, pero canté a la vida y al otro mundo donde sentiréis de Dios las hermosas loas, loas del Eterno que bendice el altar divino de la siembra. Poeta, que no calle tu alma, que no se cierre tu puerta. Cántale al mundo, a ese mundo que está fuera de tu mente, que viaja y no tiene fronteras. Que tu voz no se escuche, no importa, ya vendrán otros que la entiendan. Si no comprenden lo que dices, vendrán generaciones nuevas. Canta con amor en la rima, rima inspirada por poetas, poetas que no han muerto, poetas de llanto, de amor y de tristeza, poetas que te inspiran, porque vemos en ti nuestra herramienta. Poeta, hermano mío, soy un hermano que te inspira. Cántale al mundo, aún llorando, porque tu alma despertará a un nuevo día. El poema que hacía mención es La verdadera vida. Viven aquellos que combaten, los que ante la adversidad no se abaten, aquellos que conservan en la frente siempre un ideal fosforescente. Las comunicaciones se siguieron dando. Y aquí hay un espíritu que tiene una fuerza que le era propia. Era un alma fuerte que no se cayó frente a la injusticia. Y aquí hay dos anécdotas. Hay varios poemas que me dictó, pero voy a compartir uno y después voy a contar una anécdota. Decimos más o menos la hora, cómo vamos. Está bien. Este poema que me dicta se llama Siempre Dios. Siempre Dios es la causa de todo. Lo que el hombre al alcanzar no comprende, se interroga el porqué de la vida, se interpela el porqué de la muerte, el porqué existen las diferencias sociales, donde el lujo hasta resulta indecente cuando se mueren de hambre los niños y parece pisoteada su suerte. ¿Por qué algunos mueren de viejo y otros no llegan a crecer en los vientres? Cuando siento el prometer de los hombres asegurando que Dios siempre atiende a quien aporte su diezmo seguro, no tendrá que temer a su muerte. Pero Dios, que es el increado, ese sol cuya luz nos sorprende, le dio al alma el libre albedrío, el progreso y su amor permanente. Para ir y venir de la vida, pues no existe para el espíritu la muerte. Siempre Dios es la causa de todo. La armonía del cosmos sorprende, pero aquello que el hombre no hace, que condena a millones de seres, que es más fácil echar a él las culpas que aceptar esta moral decadente. Cuando cambiemos el yo por el nosotros, cuando estudiemos y apliquemos sus leyes, asomará un nuevo hombre en la tierra. Mientras tanto, los niños se mueren.
Y acá hay una comunicación que un querido hermano en el Ideal estaba transitando una dura enfermedad que anunciaba ya su despedida. Estando con él, le digo, te envían una psicografía. Él tenía un carácter especial. Iba en su ambulancia hablando, dialogando y contando a veces algún chiste con los camilleros. Y muy duro, le decía, estar todo el día aquí, entre enfermos. Fue maravilloso. Me refiero a mi querido amigo Tito Lagos. Y aquí dice, y ahora después voy a explicar por qué, como aquel changarín, se llama este poema, y dice, como aquel changarín, doblado y no vencido por su peso, lleva al final de su día el sustento que calmará el hambre de sus hijos. No permitas que el cansancio te supere, que dejes de hacer lo que tú sabes. La vida es tan breve, aunque tarde el hombre valore los segundos. No hay razón por qué permanecer inmóvil en el mundo. Tus pasos te transportan a un presente, a un futuro que en instante es pasado. Vive, goza el afecto, el abrazo que recibes y debes dar a quien te quiere. Hay mucho por hacer en este mundo. No te dejes vencer porque tú puedes. Levanta del suelo tu entusiasmo. No te olvides de aquel changarín, doblado y no vencido. No te olvides de él, porque es tu hermano. El amigo me decía que lo llevó a una imagen que quedó marcada en él, que solamente él sabía, que estaba relacionada a su niñez. Él se admiraba cada vez que iba con su padre al mercado de abasto de Avellaneda y se quedaba sorprendido mirando de la estatura de aquel niño, viendo cómo esos hombres llegaban todas las jaulas y no se le caían. Apuntó a los sentimientos, apuntó a esa imagen para darle la fuerza, el acompañamiento y también el acompañamiento de aquellos que ya eran parte de ese mundo espiritual. Estoy viendo el tiempo, los 50 minutos más o menos, no pasaron. Allá en los suburbios se llama este poema. Este poema, cuyo libro, el prólogo está escrito por Juan Antonio, que ha sido un honor, Juan Antonio Durante. Han pasado más de 10 años de su partida. El libro todavía sigue honesto. Pero quiero compartir estas psicografías que hablan de un poeta de una Buenos Aires cercana aquí en el tiempo, porque se ha ido no hace tanto. Pero acá nos transporta a esa Buenos Aires antigua. Y el poema se llama Allá en los suburbios. Y dice, allá en los suburbios, donde para llegar era demasiado lejos y para regresar los caminos presentaban peleas. Se frecuentaban los malevos entre la niebla del riachuelo y el humo de los cigarros. El rengo Froilán recorría con dificultad sus veredas dispares y solía acordarse de Dios y su cielo cada vez que la lluvia amasaba sus calles de barro y miseria. Los cuchilleros famosos de la época se habían ganado respeto entre los cobardes y los hombres que sabían oír el instinto para mantenerse vivos. Las mujeres con sus maquillajes llamativos trataban de cubrir la tristeza que se había adueñado de sus rostros payasescos. Algunos hombres por ella se jugaron y otros buscaron junto a ella quizás la suave melodía de la voz de una mujer que acompañaba en medio de la noche al malevaje y también a la desidia de ciertos hombres para continuar con los proyectos de una vida en familia. Un niño a solas, en medio de la noche, entra al boliche buscando la figura de su padre. Allí estaba él levantando una y otra vez su copa hasta la boca, agarrado al mostrador por miedo a caer vencido por el alcohol.
y por una vida llena de vacíos. El silbato se escucha a lo lejos, anunciando la ronda del vigilante. Vivencias de un tiempo que ya es historia. Mis ojos inquietos en el cuerpo de aquel joven, casi un niño, lo guardaron en mis recuerdos. De repente, la dama de compañía insiste en que tome el té que estaba servido junto a unas tostadas en la pequeña mesa apoyada sobre mi cama. La radio va matando los silencios de mi cuarto. Un tango de Filiberto suena y mi espíritu otra vez se siente libre y entra a correr por los laberintos de mi memoria. Esto sería bastante extenso. Vamos a ir redondeando con estos dos escritos. Esta es una psicografía. El medium no es el protagonista. El medium no es el protagonista, ni siquiera lo somos nosotros. Quien ocupa el rol más importante es el mensaje que somos capaces de transmitir. Los hombres pasan, recorren los caminos por la vida física y vuelven en las voces de los inmortales a decir al mundo, la vida continúa. Alegraos de ser intérpretes de este mundo invisible. Gran tarea le cabe a los espíritas continuar la obra que dejaron vuestros pares, y cuando estéis pronto a dejar la materia sentiréis en tu fuero íntimo la alegría del deber cumplido. Que vuestra mediunidad no despierte la vanidad en vosotros. Ella es el pagaré que tenéis que saldar en esta encarnación con dedicación y amor cristiano. Agradeced a Dios por su compañía. A través de ella no estarás solo. A través de ella llegará el consuelo. A través de ella hablarán vuestros guías. A través de ella será más límpido el cielo. Viajad a los tiempos que se fueron a través de esta mediadora. Se acortan las distancias entre el Creador y la tierra. Y este poema, publicado en la revista Constancia, ya por el 84, donde la generosidad de don Enrique Brunetti le permitía a aquel joven a veces a publicar algunos poemas, algunos escritos que más se parecían a composiciones de escuela. Pero él nos daba ese incentivo, no pasándolo por el tamiz de la literatura, sino acompañando a que sigamos escribiendo. Y escribí este poema que se llama Tu hermoso silencio. Y dice, con la impronta de aquel joven, que quería cambiar el mundo, con este joven de espíritu que lo sigue pensando. Tu hermoso silencio. Ves siempre de frente mostrando tu cara, aunque te critiquen, aunque te muestren la espalda. Avanza de frente, derriba murallas con el arma de luz que en tu alma lleva guardada. Espiritista, te llamas y grítalo a los vientos para que todos se enteren de este hermoso momento, por saber que nada termina, que solo mueren los cuerpos, que la esencia, la chispa, el grato recuerdo de quienes han estado en la tierra continúan en el espacio viviendo. Qué hermosa alegría, qué grato momento al saber que mi espíritu traspasa los tiempos. Por eso le pido a Dios estar preparado al dejar mi materia en el momento indicado. Y si cometí errores por este mi andar terreno, le pido a Dios otra vida para reparar este momento. Espiritista, te llamas y grítalo a los vientos para que todos se enteren de tu hermoso silencio. Agradezco a mis queridos hermanos de esta centenaria institución que me han cursado la invitación de poder compartir esta tarde junto a ellos. Agradezco las muestras de cariño a la comisión espiritual que nos recibe, que nos llena de ese amor que hace que la vida se torne más bello. 3 cosas podemos hacer con la oración: loar, pedir y agradecer.
Quiero agradecer, como ya lo he dicho antes, pero decir gracias en una oración que a través de la mediunidad escribiente recibí hace más de 30 años. Y espero que no me falle la memoria, porque ya me ha fallado al no traer anotada esa oración. No, creo que está acá. Que dice: gracias, Señor, por darme la vida. Gracias por estar a mi lado. Gracias por recibir cada día el beso y la ternura de nuestro ser amado. Gracias por estar en el mundo de los encarnados. Gracias por recibir cada día el apoyo de los guías, tus enviados en esta noble tarea de ayudar a los pobres, a los ricos, a los jóvenes y ancianos, y también a los muchos espíritus que de la senda del bien se han apartado. Gracias, Señor, por comprender que hay otros mundos esperando, y solo con trabajo y con tesón algún día habremos de alcanzarlo. Oh Dios, oh Padre de todo lo creado, que tu luz penetre en las almas de los equivocados, para que puedan comprender tu grandeza y el inmenso amor que en cada ser tú has depositado. Elevo mi pensamiento hacia ti a través de los guías del espacio, para que tu luz penetre en los seres y cada uno se mire como hermano. Muchas gracias por compartir este hermoso momento, aprendiendo juntos, sintiendo que la casa espírita nos necesita, pero nos necesita unidos, trabajando, aportando cada uno lo que sea necesario. No es necesario dar charlas. Hay quien lo puede hacer. Yo muchas veces escapo a ello. Pero es todo importante. De aquel que limpia el salón, de aquel que coloca una flor, de aquel que está ordenando los libros, toda la tarea. No pretendamos que todo hagamos lo mismo. Esto es un trabajo en equipo. Cuando entendamos eso, cuando cambiemos el yo por el nosotros, vamos a disfrutar un ambiente mucho más pleno dentro del movimiento. Por la atención, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, Héctor. Gracias a todos. La verdad que nos enorgullece poder compartir con todos y con los que estamos presentes, con el mundo espiritual, con los que están vía Zoom. Y compartir esto es muy lindo, ¿no? Ojalá podamos compartir muchas charlas, Héctor, como decís. Las amistades entre las casas de espírita es muy lindo. Compartir, ¿no?, esa unión que todos tenemos y que podemos diferentes experiencias con el mismo resultado, ¿no? Y la verdad que eso es muy lindo. Gracias, porque también recordamos amigos que hemos tenido en común y que, bueno, hoy nos acompañan acá espiritualmente. Hoy recordando también, justo los dos habíamos tenido un mismo recuerdo de alguien que fue un gran espírita y que fue un gran orador, y la verdad, bueno, obviamente nos pone feliz que podamos seguir compartiendo con él, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos y ojalá podamos volver a encontrarnos en nuestra casa o quien quiera, ¿no? ¿Sí? Así seguimos con este aprendizaje tan lindo de la vida y más allá de la vida también. Gracias a todos. Gracias.